Bien, pues nada, lo dicho, bienvenido y vamos a empezar, aunque estamos poquitos, seguro que se van a ir incorporando compañeros, pero vamos a ir ya leyendo el calendario del alma. Ujú. A ver, ahí lo tenemos. Lo leemos. En poderosa manifestación, liberando las fuerzas de su ser, el alegre devenir del mundo le habla al yo humano, llevando a ti mi vida desde el hechizo en que se encuentra, alcanzo mi verdadero objetivo. Bien, pues aquí tenemos la 8.2. Ujú. Que podemos leerla directamente. Vamos leyendo por párrafos, ¿os parece? Además, son contenidos que están bastante conectados el uno con el otro. Creo que le podemos sacar alguna relación interesante. Comenzamos cada uno un párrafo. Sí, perfecto, José Luis. Si pudieras ponerlo un poquito más grande, te agradezco, ¿eh? Sí, Hola, Hola, Olga. Hola, Pepe. hola, hola. Hola, buenas tardes. No sé si ya me he pasado de grande. Nunca está de más. Ujú.
Vale, pues aquí nos cuenta Rudolf Steiner, bueno, por hacer un poquito de recordatorio, venimos de la conferencia octava, que la dio en julio del 24. Habíamos visto la cuestión uno de cómo se contribuye al presente, a cómo contribuye al presente la era de Micael a la superación del nacionalismo y el desarrollo espiritual de la humanidad. ¿Os acordáis que aquí desatamos un debate en torno a los nacionalismos, a lo que también se comenta ahora en la antroposofía en cuanto a que ya no hay más nacionalismo, sino hay pueblos, sino que es todo una, una hermandad general? Y ahora, en cuanto a la lógica aristotélica, nos va a contar Steiner. Nos dice, si nos volvemos ahora a los tiempos pasados en la evolución de la humanidad, preguntándonos en qué periodo tuvo lugar la anterior era de Micael, llegamos a la época que culminó en aquellas obras cosmopolitanas que surgieron del impulso de la elevada cultura espiritual griega, cuyos frutos fueron trasladados a Asia a través de las campañas de Alejandro. Allí, desarrollándose a partir de los fundamentos de la cultura antigua, vemos el impulso de llevar la cultura espiritual griega desde la pequeña tierra de Grecia a los pueblos orientales, a Egipto. Existe un afán por difundir de esa manera un impulso cosmopolita entre todos los pueblos que pueden recibirlo. Este impulso cosmopolita, este afán de la era de Micael anterior de extender por todo el mundo todo lo que la cultura griega había logrado para la humanidad, fue de la mayor importancia posible. El triunfo supremo de esa era estuvo representado en cierto sentido por la ciudad de Alejandría en su apogeo, situada en el norte de África. Si podéis seguir. Yo justamente ahí tenía anotado que se me vino la idea de, de qué curioso que se quemó la biblioteca de Alejandría y, y no sé si eso tendría algún tipo de relación con que se quemara el Getaanum como símbolo en su momento de esta era y de esa escuela de Micael que funda Rudolf Steiner, no sé. No sé, me vino ahí una cosa que de hecho lo tengo anotado en mi texto, ¿no? Que digo, oye, qué curioso, ¿no? Que esa era de Micael en un momento anterior y, Y ahora en esta era, es verdad. y ahora en esta era también, Sí, además era algo que estaba adelantado a su tiempo. De hecho, en alguna conferencia de Rudolf Steiner se comenta que fue obra o sea, que la biblioteca de Alejandría era una obra, un impulso luciférico, que como tantas veces la oposición o el mal se ejerce no haciendo algo malo en sí, sino a lo mejor adelantando a un tiempo que todavía no es el propicio, un impulso del futuro. Y un poco la antroposofía verdaderamente para algunas personas sí, pero verdaderamente la antroposofía también es un impulso del futuro. sí, sí, O incluso en esas conferencias bueno, esas conferencias, perdón, en ese libro de Libido, se dice que la filosofía llegó para contrarrestar las fuerzas luciféricas. sí. Y daros cuenta cómo esa asociación entre el incendio de la gran biblioteca de Alejandría y esa fuerza opositora enfrente de Lucifer, ¿no? Mm. Bueno, no sé, simplemente quería comentar eso que, Muy bien, pues si queréis seguir por aquí. venga, sigo yo. Estas cosas sucedieron en la anterior era de Micael.
A partir de entonces, los otros 6 arcángeles asumieron a su debido tiempo su respectiva regencia. Y en el último tercio del siglo XIX, a finales de los años 70, comienza una nueva era de Micael. Pero todavía nunca, en toda la evolución terrenal, la diferencia entre 2 eras de Micael ha sido tan grande como la existente entre la era de Micael en la época de Alejandro y la que vivimos desde finales de los años 70 del siglo pasado. Porque entre estas 2 regencias de Micael tuvo lugar el evento que da a la evolución de la Tierra su verdadero significado, el misterio del Gólgota. Consideremos ahora qué es lo que Micael tiene que administrar en el cosmos espiritual. Es tarea de Micael administrar un poder que es esencialmente espiritual, alcanzando su cenit en la facultad de comprensión intelectual del hombre. Micael no es, por decirlo así, el espíritu que cultive la intelectualidad per se. La espiritualidad que nos brinda se esfuerza por traer la iluminación a la humanidad en formas de ideas, de pensamientos, pero ideas y pensamientos que captan lo espiritual. Su deseo es que el hombre sea un ser libre, pero que reconozca en sus conceptos, en sus pensamientos, lo que le viene como revelación de los mundos espirituales. Que siga otro. Y ahora piensen en la era de Micael, en el tiempo de Alejandro. Como he dicho muy a menudo, los seres humanos en nuestros días son extremadamente inteligentes. Es decir, forman conceptos, tienen ideas, son intelectuales, poseen, como si dijéramos, una intelectualidad hecha a sí misma. La gente también era inteligente en los días de Alejandro, solo que si en aquellos tiempos se le hubiera preguntado ¿de dónde derivan vuestros conceptos, vuestras ideas? No nos habían dicho, los hemos producido a partir de nosotros mismos. No, ellos recibían las revelaciones espirituales dentro de su ser. Y junto con estas revelaciones, wow, se me ha ido. Las ideas. No consideraban las ideas como algo que el hombre desarrolla a partir de sí mismo, sino como algo que se le revela en su naturaleza espiritual. La tarea de Micael en aquel tiempo fue administrar esa intelectualidad celestial, en contraste con la intelectualidad terrenal. Micael era el más grande de los arcángeles que tienen su residencia en el Sol. Él fue el espíritu que envió desde allí a la Tierra no solo los rayos físico-etéricos del Sol, sino también, dentro de ellos, la intelectualidad inspirada. Y en aquellos días del pasado, los hombres lo sabían. El poder de la inteligencia en la Tierra es un don de los cielos, del Sol, enviado desde el Sol. Y el que realmente envía la intelectualidad espiritual a la Tierra es Micael. En los antiguos misterios del Sol, se daba esta maravillosa enseñanza iniciática. Micael mora en el Sol. Allí él administra la inteligencia cósmica. Esta inteligencia cósmica, inspirada en los seres humanos, es un regalo de Micael. ¿Quieres seguir otro? Luego, luego llegó la época en que el hombre debía prepararse para desplegar el intelecto con su propia fuerza individual del alma. No era solo recibir la inteligencia cósmica mediante la revelación, sino desarrollar la inteligencia a partir de sus fuerzas internas. La preparación para esto fue llevada a cabo por el aristotelismo, aquella filosofía notable que surgió en el periodo crepuscular de la cultura griega y era el impulso subyacente de las campañas de Alejandro Magno en África y Asia. Por medio del aristotelismo, la inteligencia terrenal emergió como si procediera de los confines de la inteligencia cósmica y de lo que llegó a conocerse como lógica aristotélica. Surgió ese marco intelectual en el que se basó el pensamiento de todos los siglos posteriores que condicionó la inteligencia humana.
y ahora deben concebir que a través de esta única acción culminaron los impulsos de Micael. Se estableció la inteligencia terrenal humana, mientras que, como resultado de las campañas de Alejandro, la cultura de Grecia quedó impresa en aquellos pueblos que en aquel tiempo estaban listos para recibir el impulso cosmopolita. Vaya a perdonar, pero estoy con el móvil y casi no veo las letras. Creo que Vale, no veo. no, no, hemos terminado de leer esa parte. Era de el karma de la sociedad antroposófica, el punto 8.2 de la conferencia 8. Mm, Vale, eh, podéis hacer un resumen así de cabeza, sobre todo con lo de Aristóteles y la inteligencia que sube y que baja. Bueno, yo hacer un resumen no me atrevo, pero sí diría que poca justicia se le hace a Aristóteles, ¿no? Es bastante desconocida su filosofía, su mensaje. No sé, tengo la impresión como que es un desplazado, un personaje bastante obstruido, ¿no? Negado casi. Sí, está muy bien que hayamos leído esto, engancha perfectamente con lo que sigue. Sí, José Antonio. No, bueno, a ver, no, termina, termina. Ujú. No, eso que ahora viene más detalles sobre todo el proceso de Aristóteles y las diferencias con Platón. Mm, A mí me ha resonado bastante justo las últimas conferencias que desde Barcelona ha estado dando Emilio Carrillo, que, que tanto en Barcelona como en Zaragoza, y ahora incluso en Valencia, más o menos ha titulado el plan cósmico y el plan de salvación. Y él ahí en esas conferencias, digamos que el hilo conductor un poco que hace es que prácticamente lo que Cristo trae en su enseñanza en los evangelios está enseñado o está preenseñado eh, por todo lo que apareció en el periodo greco-romano, ¿no? En la Grecia antigua, ¿no? Y que muchas de las cosas que a lo mejor Cristo en los evangelios no explica adecuadamente, no explica de forma más detallada, da por hecho o él justifica con algunos pasajes, algunas cosas que, que es porque están muy bien enseñados antes, ¿no? Y no sé, cuando estaba leyendo esto, vinculado a esa era de Micael, me venía esa relación con con toda esa sabiduría que hay ahí en Grecia realmente, que estudiando prácticamente toda esa cultura antigua, mm, pues prácticamente tienes un gran, un gran conocimiento. Y de hecho también cuando leí, por ejemplo, el discurso sobre la dignidad del ser humano de Giovanni Pico de la Mirándola, él tira también, él en el siglo XIV-XV se apoya fundamentalmente en el gran conocimiento de todo lo que había escrito prácticamente desde eso, desde esa época, ¿no? Él hace mención a multitud de personajes, pues yo no tenía ni idea de que existían, y cómo realmente en muchos de esos escritos, entre comillas, codificados, pues hay un gran contenido, ¿no? Sí, es curioso que parece lo que has contado, Emilio Carrillo, es como si se hubiera leído
el libro de Libegut, porque ahora nos cuenta, eh, claro, basado en los estudios de Rod Steiner, cómo es que toda esa filosofía aristotélica ha llegado hasta nuestros días, mezclándose, o sea, porque fue justo 300 años antes del cristianismo, entonces ellos se fueron al mundo espiritual y de allí, donde estaba Micael en el sol, en la esfera espiritual del sol, y también Cristo preparándose para bajar a la tierra, pues directamente suben ellos, Aristóteles, Platón, y baja Cristo. Y además se quedan las fuerzas que entregaba en la antigüedad a Micael, que eran estas fuerzas que he hablado aquí, que son también las que recogía un poco a Platón, de forma platónica, decimos siempre, ¿no? Con poca acción, solo desde lejos, ¿no? Entregaba esa inteligencia como que se la ponía a los seres humanos dentro, ¿no? Y luego también cuenta Libegut esa diferencia entre que Platón consideraba lo espiritual tras lo físico, tras el mundo físico, y Aristóteles dentro del mundo físico. Y a partir de Aristóteles, pues ya empieza a desarrollarse una inteligencia que es la precursora de todo el racionalismo posterior a partir de la Edad Media. Y va a contar, por eso enlazan súper bien las dos, cómo hubo distintas encarnaciones de Aristóteles una vez ya pasado el misterio del Gólgota, para poder unir a sus teorías la vivencia del cristianismo, para que así llegara hasta nuestros días de forma completa. Es lo que tú dices, José Antonio, que en Bueno, Aristóteles ya se daba el futuro quitándole la parte crística. es que realmente Aristóteles es una encarnación de las que, por las que transita Rudolf Steiner en este caso. O sea que no sé si se ha visto ya, pero se va a ver. El spoiler está. Y, y una de ellas es esa, justamente. O sea que es que ahí es donde se ve precisamente que cómo transita todo. Es que no sé, se ve mucha sincronía ahí, ¿no? En todo eso. También justamente, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a leerla completa, pero en la última charla, en la última conferencia que han subido en palabras de Rudolf Steiner, que se llama Una imagen de la Tierra, que es de un ciclo que se llama Perspectiva sobre. José No, Antonio, no te he escuchado, no se te escucha. Ahora sí creo. No, ahora no. ¿Qué está pasando? Es que no sé qué está pasando. Ahora ahora sí. sí. ¿Sí? Pero Vale. pero el título del ciclo ese no lo hemos escuchado. El título del ciclo se llama eh, una a ver, espérate, es que no me acuerdo de memoria, lo tengo que mirar. Perspectiva sobre el desarrollo de la humanidad. GA 204. ¿Vale? Lo pone en la conferencia 14 y pone una imagen de la Tierra. Y hasta donde me he quedado, porque me he quedado como a mitad de la conferencia, justamente da indicaciones de hacia dónde iría la Tierra si prácticamente no usamos lo que nos trae Micael para esta época de espiritualizar los pensamientos, de aplicar la GA2 definitiva. O sea, cómo en su momento lo que acabamos de leer hace 2500 años o 2600 años prácticamente nos entrega Micael en esa primera era la inteligencia cósmica y cómo ahora nos entrega la inteligencia terrenal para que seamos capaces de, entre comillas, espiritualizarla.
o bajar a través de imágenes. Además, ahí cita el tema de las imágenes y de la teoría y la teoría de los colores. Cómo tenemos que salirnos de la teoría newtoniana y mecánica de los colores. No lo dice así, pero lo dice de otra forma. Y ir hacia la teoría del color de Goethe, en definitiva. Eso es hasta donde he llegado. Pero incluso habla de unas arañas que, bueno, yo qué sé, ahí es flipante la cosa, lo que dice ahí. Yo me he quedado, pero vaya, hasta donde he leído ha sido, lo vinculaba mucho con todo esto, claro. Y tienes el enlace, así lo puedes facilitar, Sí, el lo paso. de la palabra Rudolf Steiner. Que sigue siendo el mismo canal, no cambiaron, ¿no? No, Curioso. porque los hackearon, pero los pudieron recuperar todo. Ujú. Ah, bien. No se perdió nada. Pues lo visto fue una cosa de unos chinos, pero no de una cosa así un poco aleatoria, que no tuvo nada que Ujú. ver. Que no era porque fuéramos nosotros, ¿no? Exacto, ¿no? Venía de unos chinos y contó Caro Hernández que, bueno, que tuvieron mucha ayuda de gente afín a la antroposofía que tendrán conocimiento y todo eso, para Mm, poder deshackearlo. qué bien. Ahora pongo el enlace. Vale. Pues si queréis, porque es que prácticamente es casi como seguir el mismo hilo. Si queréis, podemos ir directamente ya al Ibex, si no tenéis algo más que comentar. Bueno, Susana y Pepe son cosas que hemos intentado también con lo que ha contado José Antonio y yo también pensando un poco en vosotros, claro, son cosas que luego ya os iréis haciendo, ¿no? Eso de considerar el Sol como que de ahí viene la inteligencia cósmica que está Micael, pero también de ahí viene el Cristo. Es un poco de lío, ¿verdad? Pero bueno, eh, poco a poco lo iréis captando. Son imaginaciones realmente. Entonces, en esas imaginaciones, y considerando los planetas, o en este caso el- la estrella del Sol como el punto mm, perceptible, visible de una esfera espiritual donde se concentra toda una acción espiritual, pues así es como hay que empezar a ir viendo. Pero ahora va a venir también una explicación a través del Liverwood más adaptada a lo que es la historia y el proceso histórico de Aristóteles. Gracias, José Luis. A mí no me extraña mucho, nada. Ya, qué bien. Bien, pues lo dejamos por aquí, que estábamos en el segundo, en el tercer día. A ver, no, en el segundo día, entonces no. A ver, no. En el tercer día, en nuestro último encuentro, nos quedamos, eso después por aquí, por donde pone fin de la sesión 3, pero podemos retomar un par de párrafos más arriba. Además, si pillamos este en el que también José Antonio ha Perdón. comentado algo, así que si quieres tú comenzar, José Antonio. Vale, ¿dónde os quedasteis? Yo creo que nos quedamos por aquí. Vale. En un conjunto de individualidades. No, yo creo que nos Ah, quedamos más abajo, pero como he vale, visto tu comentario y estaba vale. yo proponiendo que retomáramos el hilo un par de párrafos arriba, pues por Mm, eso, si quieres empezar aquí y nos vale. cuentas lo que nos ha aportado por aquí. Bueno, dice, ¿por qué era necesario que surgiera la filosofía? Que es lo que comentó Antonio antes. En el último capítulo de este libro miraremos extensamente la estrategia de la fuerza enemiga, pero es importante saber
que una de estas fuerzas enemigas, llamada Lucifer, quería disolver, por así decir, la cultura griega en un mundo de bella apariencia, de ilusiones estéticas. Lucifer siempre busca que el alma humana pierda el contacto con la tierra y que se absorba en una realidad de bellos sueños. Y continúa intentándolo hoy, para ofrecer un sano contrapeso a esta aspiración de Lucifer en la época griega. Las fuerzas del bien introdujeron la filosofía. Ahí puse yo el enlace porque leyendo esto se me vino un poco a la mente esta conferencia que es El hombre a la luz del ocultismo, la teosofía y la filosofía. Es una conferencia que he puesto yo ahí el enlace de la cocinera de la Matrix, eh, que bueno, es fácil de lectura, no tiene tampoco muchas cosas así extrañas. Y bueno, pues te justifica un poco esa evolución desde lo que era el ocultismo antiguo, pasando por la teosofía, por la filosofía, y de hecho, Joan Melé lo comentaba el otro día en una de las charlas, que la antroposofía realmente es una evolución de la filosofía. O sea, que hay ahí como un vínculo, y de hecho ese es un poco el fin de la conferencia, aunque en el título no aparece, ¿no? Y bueno, pues no sé, lo vi un poco en relación para el que quisiera un poco adentrarse en, lo vi adecuado el poner un poco el hilo, ¿no? Un conjunto de individualidades decide traer la filosofía para fortalecer la conciencia del hombre de forma tal que sea capaz de resistir las tentaciones de Lucifer. Poco después de morir, Cratylus decide encarnarse de nuevo como Aristóteles. Durante 18 años, Aristóteles fue alumno de Platón, quien por entonces era ya muy mayor. El destino lleva a Aristóteles hacia el joven e impetuoso Alejandro, el príncipe heredero de Macedonia y encarnación del alma que conocimos en Éfeso como Misa. Aquí vemos que las dos almas hermanas se encuentran intensamente. Aristóteles debe enseñar y encarrilar a Alejandro. Entiendo, si no recuerdo mal, que aquí Alejandro es Itabesman, ¿no? Y Aristóteles es la encarnación de Rudolf Steiner, ¿no? Sí, así es. Vale. Es que no lo he leído y es de memoria, lo estoy recordando. Durante 7 años se encarga de la educación de Alejandro y algunos de sus amigos. Viajan juntos al centro de misterios de Samotracia, donde son iniciados los llamados grandes misterios, que ofrecen un gran panorama de la evolución de la Tierra y la humanidad, desde el antiguo Saturno hasta la futura encarnación de la Tierra como Vulcano. Llega entonces el momento en que Alejandro es rey con 18 años. Aristóteles se retira de la vida pública y se hace consejero del joven rey. Le advierte que para que no comience la gran campaña contra los persas, perdón. Pero Alejandro insiste en su proyecto, lo que significa la primera separación de las armas hermanas. Alejandro intenta mantener la relación enviando a Aristóteles todo tipo de objetos encontrados durante sus campañas, como plantas, esqueletos de animales, minerales, pero algo queda sin clarificar entre los dos. Si alguien quiere seguir. El destino de Aristóteles es trágico. Va a Atenas, donde funda su liceo y enseña a la juventud en la filosofía, de manera muy diferente que Platón. Se dedica a la naturaleza, a la esencia del ser humano, a la observación del espíritu dentro de la materia. Mientras que Platón busca siempre el espíritu detrás de la materia, Aristóteles busca el espíritu dentro de la materia. Por la concepción de Platón se generó en la Edad Media la desgraciada dicotomía entre cuerpo y espíritu. Aristóteles no era ateniense, nació en la diáspora. Entonces también existía el odio hacia los extranjeros como hoy.
El pueblo fue instigado contra el extranjero que enseñaba tales extrañezas a la juventud. Avisado por amigos, una noche reúne a todos sus alumnos y da a cada cual tantos libros de la biblioteca del liceo como es factible. Los alumnos deciden huir en todas las direcciones posibles para salvar el tesoro filosófico de Aristóteles. Salen de noche, esperando poder volverse a encontrar un día en el futuro. Así se dispersó la obra de la vida de Aristóteles. Sus escritos filosóficos toman caminos diferentes a los de sus escritos científicos naturales. Durante muchos siglos, los escritos científicos de Aristóteles no pueden ser encontrados. Parece como si hubieran desaparecido de la tierra, hasta que casualmente son hallados en el sótano de un monasterio en Siria y traducidos al sirio. En las regiones árabes recobran mucha influencia. Aristóteles no vivió mucho tiempo más después de la súbita muerte de Alejandro en 323 a.C. Se retiró a su casa de campo en una isla donde murió en soledad en septiembre del siguiente año. Aquí también vemos la tragedia, pero también vemos el enorme significado de la obra de Aristóteles. A través de muchos siglos hasta nuestros días, su filosofía tiene influencia sobre el pensar del mundo occidental. Alejandro y Aristóteles atraviesan juntos el mundo espiritual después de morir. Se encuentran en la esfera solar cuando Cristo la abandona para encarnarse en la Tierra. Viven esto como un abandono hacia el cosmos. Entonces surge la decisión de encarnarse de nuevo. Aristóteles sabe que tendrá que encarnarse en el futuro, en la época que después será llamada Edad Media, para cristianizar el conjunto filosófico aristotélico. Para poder cumplir con esa tarea, primero tendrá que entender la intimidad del obrar de Cristo en el alma humana. Tendrá que experimentar primero lo que significa vivenciar a Cristo en la tierra. Por ello se encarnará a modo de preparación en una corriente que le era extraña hasta entonces. Es la corriente del Grial. Aristóteles se encarnará como Xionatulander y Alejandro como Sigune. Ambas personalidades aparecen en el libro Parsifal de Wolfram von Eschenbach. ¿Y si quiere seguir alguien? Yo querría decir algo. Hay que ver a veces qué formas más sutiles toma, ¿no? La fuerza opositora, la fuerza adversaria, ¿no? Cómo en la filosofía de Platón se incrusta algo que da lugar a una dicotomía entre espíritu y cuerpo, ¿no? Espíritu y materia, ¿no? Como ahí surge realmente esa primera división, ¿no? Esa primera separación del mundo de la materia y el espíritu, ¿no? Bueno, pero yo no creo que sea la primera vez que surge esa separación con Platón, ¿no? Bueno, yo no he dicho que sea la primera, pero sí me parece que ya en esas etapas tan iniciales, ¿no? Surge algo que realmente genera yo lo entiendo en términos de confusión, ¿no? Creo que hay un germen ahí de cierta dicotomía, como dice él, ¿no? Entre lo que es el espíritu y lo que es la materia, ¿no? Nuestra ciencia trata de espiritualizar el espíritu, o sea, de materializar el espíritu y de espiritualizar la materia, ¿no? O sea, es algo que tiene que retornar de alguna manera, ¿no? Algo que se genera de una manera muy sutil, porque cuando uno lee a Platón, el mundo de las ideas y todo eso, no advierte eso, ¿verdad? Sin embargo, Aristóteles, ¿no? Que por eso decía antes lo que me parece que se hace poca justicia a su filosofía, él no separa esas dos cosas, une esas dos cosas. Sin embargo, es algo que no ha permeado en la cultura, ¿verdad?
Pero porque son impulsos de futuro, como antes decía José Luis, y quizá ahora es cuando está tocando. Sí, yo también lo veo eso, Olga, veo que realmente ese es el momento en el que tenemos que recuperar parte de esa enseñanza de Aristóteles, ¿no? Y la antroposofía, en cierta manera, es un poco eso también, ¿no? Claro. Yo recuerdo, es que lo he estado consultando, porque recordaba que Rufo García, en una de las charlas que dio en su momento sobre la evolución del alma, comentaba justamente que esa dicotomía que tú citas, Antonio, entre Platón y Aristóteles, realmente no son tales, que los dos tienen, es que él decía como que los dos tienen razón, pero a su manera, porque Platón es como que hablaba de un alma universal, como un alma del mundo espiritual, y Aristóteles después le daba como existencialidad al alma en su vinculada como al mundo terrenal, algo así más o menos. Tendría que mirarlo más exactamente, pero era como que cada uno le daba un sentido, hablaba de un alma distinta, pero los dos en definitiva hablaban de lo mismo. Claro, sí. Liefeld en ese mismo capítulo lo dice, ¿no? O sea, como Platón está viendo las cosas desde fuera, ¿no? Está poniendo el espíritu fuera de la materia, ¿no? Ujú, Y como Aristóteles está dentro de la materia, viendo la misma cosa. O sea, en cierta manera claro, lo que tú dices, Antonio, es diferentes perspectivas, ¿no? eso es. Diferentes perspectivas, pero Y fíjate cómo incluso ahora nos está adelantando que se va a tener que volver a encarnar y a verlo de manera de otra manera diferente, pero ya habiendo encarnado Cristo. O sí, sea, sí, ya no lo está adelantando, que va a tener que volver como, ¿no? Dice ahí textualmente como a cristianizar, ¿no? Que es lo que creo que después viene como Santo Tomás de Aquino, ¿no? exactamente. Santo Tomás de Aquino es el que parece que después cristianiza la filosofía de Aristóteles, en lo que se Exacto. en este mismo ciclo de conferencias, perdón, de Liefeld, ¿no? Eh, Lo que pasa que después eso, como se lleva Aristóteles a Asia, a través de Alejandro Magno, pues creo que eso después se vincula con Averroes, con varios autores de ahí de Asia, que son de donde después sale un poco el impulso del Islam también. O sea que ahí hay un vínculo que no sé si en cierto momento incluso comentaba Mariano en una de en la última que estuvo con nosotros incluso. bueno, solo quería apuntar esto porque me pareció, ¿no? Una apreciación muy sutil de ahí dentro, ¿no? Sí, sí. Como hay esa dicotomía ahí, ¿no? Entre espíritu y materia, ¿no? Mm, La misma que luego Kant vuelve a plantear, bueno, tantos exacto. otros, ¿no? Pero con Kant, y era Steiner su lucha contra Kant, ¿no? O sea, y Kant no se podía considerar una persona que no fuera espiritual. Él lo decía, pero no lo relacionaba. Decía, nosotros llegamos hasta aquí y lo demás no lo podemos ver, no lo podemos conocer, ni lo podemos sentir, ni nada. Y Steiner, toda su lucha es romper esa teoría de Kant que sigue tan presente en nuestra época, ¿no? El prejuicio kantiano del que se habla en la GA2 Mm, que mm, es el que hay que transformar precisamente. ujú. Yo lo que entiendo a raíz de cómo se van sucediendo los distintos, bueno, sucediendo, aportándose, ¿no? Desde arriba las distintas ideas, es como una continuidad. O sea, en un momento dado aparece Aristóteles o pues está Platón y plantea una serie de cuestiones. Y en un momento dado, a esos niveles,
se plantea el que se va a llevar a cabo llevar una luz y un resurgimiento al mundo humano. Entonces, en cada fase, lo que ocurre, lo que se plantea, lo que el hombre piensa, es como lo que corresponde en esa evolución a nivel cósmico, ¿no? Bueno, pero también se dice que esa cosa que tú, bueno, que corresponde o que debería corresponder, a veces viene de forma acelerada, ¿no? Ya lo hemos comentado antes, ¿no? Y es una manera también de, voy a decirlo así con esos términos, corromper lo que toca. Sí, en eso actúan muy coordinadamente las fuerzas del mal, luciférica y arrimánica, adelantando el futuro y corrompiendo lo que verdaderamente toca. Pero por otro lado son necesarias y es un impulso también, eh, es una manera de que el ser humano en esa época llegue al equilibrio por sí mismo. Por eso somos libres, por eso seremos la jerarquía de la libertad, porque tenemos que ver nosotros qué es lo que toca, no que nos lo den exclusivamente dado. Claro, en un sentido profundo, hasta el mal tiene su propio momento, ¿no? Y tiene su, pues eso, tiene su sentido, ¿no? El que sea ahí, ¿no? A veces es difícil ver cuál es el plan divino detrás de todo ello, pero corresponde a un plan que tiene un alcance que no podemos llegar a ver, ¿no? Bueno, justo en la GA15 que sugirió José Luis el otro día, se cita, se habla un poco de todo ese plan, ¿no? O sea que de alguna manera es como que se vuelve a ver, a ver la justificación de cómo tenía que de cómo tenía que ir encajándose y esa necesidad de que encajara así y, y de los peligros que evidentemente se podía correr, pero es que la otra situación era no avanzar, era simplemente pues quedarse, no llegar al proceso este en el que estamos de la absoluta libertad para decidir. Era como que, claro, si no se producía esa separación del mundo espiritual y esa nubla completa, pues no está ese camino de vuelta. O sea, ahí en esas tres conferencias hay pinceladas de todo eso también, ¿eh? Ujú. Sí, sí. Además, a lo grande porque se plantea nuestra evolución en la Tierra como una necesidad para que el mundo espiritual no muera, que es ya el colmo, vamos. No es que nosotros seamos en sí ya parte de una evolución, la terrenal, responsables también y co-creadores de ella, sino es que depende todo el mundo espiritual de lo que aquí pase. Es muy fuerte, ¿eh? Bueno, y de hecho se me venía a mí, porque ayer también escuchando la charla que nos dio Mariano de la GEA de la vida entre entre la muerte y el nuevo nacimiento, lo citaba también, y eh, lo hemos visto, por ejemplo, reflejado en el hecho de que Micael, por ejemplo, ha ascendido de arcángel a arcángel. Eso no ha salido, yo lo he leído recientemente, hace poco, lo he leído o lo he leído o lo he escuchado. Y es como que siguen, es decir, los ángeles que nos ayudan, que lo dice la GA15, los pone como los superhombres, ¿no? Y esos superhombres rezagados que están entre ellos y nosotros, que son un poco los que tienen el sentido luciférico, pues es como que todo.
está en proceso, igual que estamos nosotros aquí, igual que aquí tenemos seres humanos que están en su proceso, otros que estamos en otro, y cada uno está en el proceso en que está, pero todos vamos avanzando, en definitiva, pasito a pasito. Una cosilla. Para mí, la sensación, ¿no?, de ver que a lo largo de la historia, o lo que yo he podido escuchar o entender de la historia, ha sido siempre un proceso en el que hemos estado más subyugados, más controlados. La situación ha sido siempre peor, ¿no? Si uno mira la historia, guerra, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es como más evidente. En cambio, toda esta otra intervención desde los mundos superiores, ¿no?, de los, de los seres que, digamos, nos asisten y nos ayudan, es menos evidente. O sea, tiene uno que estudiar e intentar la religión, ver el papel de Jesús, o meterse en ese tipo de conocimiento, de búsqueda, para entender que hay otras fuerzas, ¿no? No son tan evidentes como las negativas, ¿no? Por lo menos así como lo que uno puede percibir, ¿no? Por lo menos así como en mi caso. Sí, Pepe, no sabemos qué responderte porque bueno, tú lo has dicho. Yo creo que podemos avanzar un poquito. Ahí hay momentos donde Rudolf Steiner indica que hay que ver hay que, digamos, analizar la historia que nos cuentan habitualmente en los libros, eh, hay que analizarla y verla pues como ve uno como te sugiere que veas todas las cosas, en definitiva, con un sentido más profundo, ¿no? No simplemente desde un punto de vista material. La historia que nos cuentan realmente a lo largo, es decir, la que conocemos de todos los reyes, de yo qué sé, de todas las guerras que han pasado, como dice Pepe y todo eso, es que esa es la historia materialista. Pero detrás de todo eso hay muchas más cosas que, como Pepe dice, pues claro, hay que adentrarse, no solo ya que hay que adentrarse en el conocimiento de la historia, sino que si encima tienes que analizarla con un sentido profundo, pues imagínate, o sea, que, no sé, Claro, no hay ningún hecho sobre la Tierra que no tenga su germen, su causa en el mundo espiritual, claro, ¿no? Y claro. esto puede verse teóricamente, ¿no?, o desde la fe, ¿no?, si quieres decirlo, o puede también empezar a sentirse, ¿no? Y eso sí, ahí sí hay que afinar un poco el sentir, ¿no? El observar, eso que tú hablas, ¿no, José Antonio? De cuál es el verdadero motivo que la mayor parte de las veces subyace oculto. Claro, ahora con la sala de los espejos abierta, como se suele decir, y con todo como está a la vista, pues porque antes es verdad que estaba todo más oculto, no había tanto acceso a la información. Ahora, bueno, ahora hay tanta información que también se nubla, pero bueno, está todo mucho más accesible para el que quiera ver. Es decir, ahora tenemos guerra, tenemos esto, ahora, pues yo qué sé, pues pongo por ejemplo lo de los 850.000 millones estos que están en Europa y el kit de supervivencia que no están vendiendo. Bueno, pero ahora hay un montón de gente que también está saliendo diciendo, oye, esto no va, pues no sé. Hay otro, hay otras hay maneras de adentrarse en en otros, en otras, ya no estoy hablando de un sentido espiritual, sino que simplemente no es lo que te están vendiendo. Ya simplemente con eso ya es un giro. Si te adentras después más, pues seguramente encontrarás más. De hecho, es una responsabilidad en la era de la conciencia, ¿no?, Exacto, la etapa de la conciencia. exacto.
Yo en ese sentido veo una cosa, ¿no? Y es como que en la antigüedad o en tiempos atrás, la intervención de las fuerzas oscuras era como mucho más poderosa sobre el hombre, mucho más. Y todos estos temas de Lucifer y cómo a niveles muy profundos el hombre estaba en una fase de decadencia. mm, Ahí había una intervención mucho más fuerte, ¿no? Que pienso que quizás ahora no es tanto, no es tan fuerte. Eso me refiero a todo lo que eran también masones, todo este tipo de gente tenía mucho más poder, pienso, sobre las personas, sobre el intelecto, sobre el intelecto colectivo de las personas. Ahí había mucha más intervención. Cambio de un tiempo a esta parte, o creo que para mí la sensación, o lo que yo he leído, lo que he visto por ahí, es que esa intervención ya no es tan potente. En cambio, sí que ahora hay una lucha más a nivel material y de mentes, ¿no? La mente de los que dominan con respecto a la población dándose cuenta de las cosas en relación a lo que tú decías, Antonio. Mm, Como que haya podido haber unos cambios a nivel de qué fuerzas influyen y quizás ahora no tengamos tanta influencia de una fuerza de como estas logias que manejaban el mundo entero, ¿no? Llevaban a cabo la Inquisición, llevaban a cabo, o sea, cosas que eran como impensables, la esclavitud, ¿no? Este tipo de historias. Para llevar eso a cabo tenía que haber unas fuerzas muy fuertes, ¿no? En cambio ahora esas cosas están más disimuladas, no son tan evidentes. Quizás también el ser humano sigue esclavizado de otra manera, ¿no? No sé, un poco en Sí, relación a lo que tú pero comentas. tú fíjate que se me viene al hilo de lo que tú dices, se me viene el cuarto verso de la piedra de fundación. Las tinieblas, ¿cómo dice? Eh, ayudadme. ¿Cómo dice el cuarto verso? En la transición de los tiempos. Tiempo. Sigue, sigue, José Luis. Ahí es que lo dice. Penetró Perdieron. en la transición de los tiempos, penetró el espíritu de los mundos en la corriente del ser terrenal. Su dominio perdieron las tinieblas de la noche. Ahí La luz está. clara Eso. como el día penetró en las almas de los hombres. Esa es. Ahí, ese párrafo. Es que ahí es donde está. Ahora estamos en ese momento. Pero a mí me encantaría creeros, pero no. Yo creo que el mal está más fuerte que nunca. Distinto es que esté más o menos oculto, pero el mal está más fuerte que nunca precisamente porque el bien y el yo está más fuerte que nunca. Y entonces Ahí. tiene que ir equilibrado, pero no, no, yo no creo que sea menos fuerte. Quizá es más arimánico que luciférico, pero, pero está muy potente y la masonería, lejos de haberse acabado, está más fuerte que nunca y más pervertida que nunca, porque todavía la masonería en un primer momento, la masonería, ¿te acuerdas, José Antonio, como lo contaba Rufo? La masonería estaba con una finalidad muy, muy importante y muy beneficiosa para la evolución de la humanidad. Se fue pervirtiendo y la fueron permeando la fuerza del mal hasta convertirse en el desastre que se convirtió y que sigue siendo. Sí, pero yo lo he entendido de otra manera, Olga, porque a ver, yo lo he entendido a Pepe un poco que él estaba refiriéndose a como que el ser humano antes estaba como más, Aducido, ¿no? Más. más, sí, algo así, ¿no? Entonces es como que ahora está en ese momento de poder despertar, que antes estaba como un poco más nublado. Y a mí lo que se me ha venido un poco es lo que se indica a través de la Piedra Fundación, como Rudo de Steiner ahí muestra realmente en ese verso, oye, se ha vencido o sea, se ha vencido, no, como que no me sale ahora la palabra, pero lo que acaba de leer José Luis. Y es Sí, como que no quiero decir que evidentemente el mal no esté también diciendo, pues aquí vamos, pero de alguna manera es como ese equilibrio que tú estás diciendo, pues se ve reflejado ahí en la piedra de fundación, es lo que
lo que yo quería resaltar, que realmente está indicado ahí. Y yo entiendo lo que tú quieres decir, pero para empezar, yo no creo que eso sea este momento. Yo creo que ese es un momento que vendrá mucho más adelante. Es un presente continuo, pero no es un presente real para mí, Vale. ¿eh? Sí, Y sí. luego, y luego es verdad que el hombre antes tenía una conexión mucho más directa con lo espiritual. Tanto veía lo bueno como veía lo malo, estaba todo más presente. Era muy capaz de ver ángeles, muy capaz de ver demonios. Y luego, y ahora no, ahora todo es una, está todo ese mundo está cerrado y hay que trabajarlo por nosotros mismos, del mismo modo que no vemos las fuerzas del bien, tampoco vemos las fuerzas del mal, pero eso no significa, para mí, nuevamente insisto, que no estén presentes. Yo te diría, y según el libro del Enigma del Mal que leímos, yo creo que están más fuertes que nunca. Este señor Suche también lo dice, y que vienen, y que el futuro que nos queda es de las fuerzas del mal a todo lo que da, porque precisamente no lo estamos haciendo mal en el despertar y en el trabajo del alma consciente, por lo menos una masa crítica, y a mayor conciencia del yo y del bien y del espíritu, en el sentido positivo, pues más actúa esta gente. Yo, Pepe, de verdad te digo que no soy nada, nada, nada de tu opinión. Todo lo contrario incluso. Sí, Ya me gustaría. yo Pero también veo, llegará, para mí, estoy con José Antonio, que la piedra de fundación es lo que nos va, lo que nos va a pasar. sí, yo creo también que hoy el mal es menos explícito quizás, y esto de una manera mucho más en el plano de la inconsciencia, ¿no? Pero realmente creo que las fuerzas del mal están tomando otra cualidad simplemente, otra cualidad diferente. Hoy quizás podríamos definirlo a través de la cualidad arimánica, ¿no? Hoy te encuentras un montón de gente que está completamente absorta, o sea, no es que nieguen el espíritu, sino que realmente nunca han pensado en esos términos y están atrapados completamente en la inercia arrolladora que es lo material, ¿no? No hables de otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que el mal hoy es menos explícito en cuanto a la liquidación de la materia, pero sin embargo, su poder, yo diría que también está aumentando. Hoy estamos, en nuestras conciencias, estamos mucho más anulados que serían antes, ¿no? Yo pienso que el peligro es mucho, mucho mayor. pero tenemos algo diferente. Tenemos lo que dice el cuarto verso. Exacto. La luz se hizo, la luz se hizo en las almas de los hombres. Entonces ahora tenemos un arma, Sí, tenemos a eso me una refería yo. conciencia para ver el mal y poder decidir en conciencia. Y de hecho, en la conferencia que acabo de decir, en la 204 esa también lo cita, ¿no? Que en esa imagen de la Tierra da una imagen de la Tierra en lo que se puede convertir y a lo mejor hay una parte de la Tierra. Ahora se te va el sonido, pero total, ¿eh? Total, Sí, es que te quedas como mudo de un momento a otro. totalmente, sí. ¿Eri? Ujú. Sí, ¿Ahora? ahora has Ahora vuelto. sí, Ahora 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 he has bien. vuelto. vuelto. Lo siento. No, no, ¿Ahora? no se te va Y la ahora conexión, sí. ni te congelas ni nada, es simplemente la voz. Es el micro, como si perdiera conexión el micro. Sí, De todos modos, yo creo que ahora se escucha bien. Sí. sí. Yo no sé, es que la conexión está que hay veces que se me pone aquí en plan, en plan raro, en plan de esto metálico. Que lo que decía que en la 204 que subió al grupo, cita eso, cita que en lo que se puede convertir es la Tierra, ¿no? Y habla de los peligros que tenemos ya y que vienen. O sea, que vienen, ¿no? Que tenemos en lo alto, si es que es lo que estáis diciendo. Que entre la separación de lo natural, para mi punto de vista, de la naturaleza, y el mundo tecnológico, que si no somos capaces de espiritualizarlo o usarlo de forma adecuada, pues no nos sirve, pues
bueno, no sirven, no ayuda, pues ahí hay un gran componente arimánico que lo luciférico está diciendo, yo me río. El que de alguna manera yo lo veo en mi mente, en plan, Ariman actúa. Cuando eres capaz de salirte de lo arimánico, de lo material y todo eso, te está esperando Lucifer, ¿no? Que es ese mundo ilusorio espiritual, ¿no? New Age y todo ese tipo de mercado espiritual y todo ese tipo de cosas. Y entonces es como que tú en ese tránsito tienes que ir pasando esos escalones. Después llegarán los Asura, que ya ahí no sé cómo entrará, pero el camino que veo un poco es ese, salirte de lo material. Llega Lucifer con la otra historia y entonces, bueno, pues ahí te quita de las tinieblas de Sí, la noche. de hecho Ariman actúa más en las fuerzas etéricas, ¿no? Las vitales, ¿no? Las fuerzas, Mm, no sé si esto lo estoy diciendo bien. Y Lucifer más en las astrales mm. y en los asuras más en el yo. Entonces entiendo esa gradación que dices, esa gradación de salirte de las garras del mal, Claro, por eso aunque lo llevamos dentro. Ariman al salir, al estar fuera de la naturaleza completamente y apegado todo a lo tecnológico, a las pantallas y a la electricidad, al electromagnetismo y toda esa historia, pues está súper animalizado realmente. De hecho, parece ser que gran parte del efecto que surgirá de Ahriman será solidificar el cuerpo etérico de la humanidad, Mm, Tiene sentido. Mm. sensibilizarlo absolutamente, ¿no? mm. Bueno, y de alguna manera lo que están haciendo con lo que se está haciendo con la Tierra, con satélites y con toda esa historia, es como lo que tú estás diciendo, Antonio, es como solidificar el etérico de la Tierra realmente. Si en el etérico de la Tierra es donde está, se supone Cristo, pues en ese aspecto etérico de la Tierra, Ahí se debe de estar armando una lucha. sí. Siempre es así, ¿no? Pero eso, vamos a pensar también que tenemos también otras referencias, otro momento. Tenemos ahí al Cristo de nuestro lado. Y ahora viene un momento cumbre. Ujú. La Semana Santa. Exacto. Yo hoy se lo decía a los niños con los que yo trabajo de acogida, que hemos estado comiendo, y le decía, escucharme, el mal, o sea, porque no hablaban yo no veo ni noticias, pero me contaban lo de la supervivencia, lo de la guerra, lo de yo qué sé, me han contado un montón de cosas. Y digo, mirar, cuando veáis tanto marketing, ¿sabes? Tanta publicidad del mal, eso es solo para meter miedo. Cuando lo malo actúa, no viene con ningún marketing, ni que viene lo malo, ni nada. Pasa. Pero esta publicidad del mal para tener a todo el mundo muerto de miedo, digo, es que ya es como de coña, es que te puedes reír de ello, ¿sabes? ¿No? Yo lo veo tan evidente Es que está llegando a que, una situación que burda, muy burda. es para meter miedo. Es que es muy grotesco. Estoy contigo, Antonio. Está muy mal elaborado. Yo además los veo dando ¿cómo se dice esto? ¿Patada de ciego se dice? Sí. Eh, a la desesperada. Los veo muy a la desesperada. Porque bueno, Steiner lo dice, ¿no? O no sé quién, pensador de esto, antropósofo, que realmente están desesperados, que no les están saliendo tan bien las cosas como pensaban. Bueno, por eso van a la Agenda 2050 en vez de a la 2030. Ya han dicho, vamos bien los 20 años más. Pero en medio tenemos nosotros la de 2033. Que además ahí hablaban hace poco del cambio del calendario, en el tema de los calendarios, hablaban del año cero o del año 33 con la muerte de Cristo, y ahí hay un desfase de 33 años justamente ahora que también tiene su puntito, ¿eh? Mm, En realidad, sí. Mm, Bueno, parece Porque ser que las fuerzas del mal viven casi que permanentemente frustradas por lo que no pasa en la humanidad, ¿no?
ya no sé quién lo dijo, pero de hecho lo ha comentado antes Olga, que el ataque, es decir, cuando vamos transformándonos y hay un momento en el que tú te das cuenta de que eres un yo, es cuando lo asúrico realmente, no sé si fue en el encuentro con el mal o algo donde ahí se Yo leyó. creo que es en esas tres que yo he pasado, en las de Ah, vale, ahí donde a lo mejor lo dice, puede GA15, ser, el número, en la GA15. el GA15, ahí lo dice. eh, es como que te están esperando, ¿no? Ahí te están esperando porque dice, bueno, pues ya tenemos, aquí hay un yo, ¿vale? Y empiezan a salivar, ¿no? Y, y entonces como que, mientras tanto, claro, hemos tenido que irnos, que nos demos cuenta del proceso que he comentado yo antes, de lo arimánico y lo luciférico, no quiere decir que lo hayamos superado, sino simplemente que hemos transitado un poco en ese camino, pero evidentemente Hemos no tomado queda. Podemos, conciencia. Exacto, hemos tomado conciencia, ya está. podemos, podemos Que ya es hablar, mucho, ¿eh? No, no sé, yo ya me di con un canto en los dientes, o sea que podemos hablar de cuando ponen en marcha la máquina del miedo y todas esas manipulaciones grotescas, como decía ella, burdas, pero sí que es importante, pienso, tener en cuenta que esas fuerzas luciféricas y arimánicas nos habitan también. No vamos a Claro. exteriorizarlas, porque eso no es algo que está en el exterior y nos ataca y somos víctimas o somos héroes, sino que están aquí dentro y nuestro Mm, papel es transmutar eso. Mm. mm, Y el Cristo también está dentro de nosotros. No es ese hombre con barba y cara de bueno de las películas que van a poner ahora en Semana Santa. Entonces están las dos cosas, están luchando dentro de nosotros. Eso es, somos el campo de batalla de alguna forma. Mm, Fíjate. Y ante el campo de batalla estaba fuera. Y ahí llegamos a la misma concepción platónico o aristotélica. Mm. El espíritu detrás de la materia o el el espíritu, espíritu de la materia. la materia. Hemos vuelto. Hemos cerrado el círculo. Qué bueno. Madre mía. Bueno, pues le pegamos una chuchón, ¿no? Que si nos vamos a escribir Venga, nosotros en nuestro propio libro y ya está. está muy bien. La verdad es que sí. Venga, ¿quién se atreve a decir este nombre? ¿Quién se atreva a decir este nombre que comience? Chinatulander se creía en la corte de una reina. Cuando la reina se enamora de Jamuret, el padre de Parsifal, y pide su mano en matrimonio, le envía a su paje Chinatulander como regalo. Así llega Chinatulander a la corte de Erceloide, la madre de Parsifal, donde, donde encuentra, ay, perdón, es que se me ha ido, perdona, es que se me ha puesto el libro que yo me estaba leyendo ahora. ¿Dónde? Donde encuentra a Sigune. Eh, la de Parsifal, donde encuentra a Sigune, la prima de Parsifal, quien tiene su misma edad. Son educados juntos y en un libro que mencionaré más adelante se encuentra cómo nace un bello y puro amor entre los niños. Ambos deciden, cuando sea mayor me casaré contigo, tal como hacen los niños, pero la tragedia surge de nuevo. En el Parsifal de Waldman von Esteban se narra solamente una pequeña parte de ello, mientras que Sigune y Chonutulander viajan para pedir al rey Arturo permiso para su matrimonio. Aparece un perro que lleva una larga cinta tras de sí. En esa cinta hay bordados unos adagios. Sigune se interesa por el perro y, y lee lo que hay escrito en la cinta. Allí están citadas las 12 virtudes. Pero de pronto el perro se suelta y escapa corriendo. Pide a Chinatulander que siga al perro y lo traiga de vuelta. Cuando Chinatulander va de camino, se encuentra a Aurelius de la Landa, que es su enemigo. Sin haberse dado cuenta, Chinatulander es matado por Aurelius. No soy capaz de contar cada detalle de esta historia,
Aconsejo al lector que lea por sí mismo la saga de Parsifal y el Grial, para que quede claro el contenido de lo que aquí narro. Seguidamente, vemos que Sigune está sentada, con su amado muerto sobre el regazo, cuando Parsifal pasa por allí, recién salido del castillo de Grial. En el Parsifal de Wormman, von Esteban no se cuenta mucho más, a ver, no se De- cuenta mucho más de esta pareja. Wormman, Wormman von Esteban comenzó después una nueva epopeya, llamada Cituren, en la que quería contar toda la historia de Chinatulander y Sigune, mas no terminó aquel libro. Pero 50 años más tarde, de que von Esteban escribiese aquel fragmento, Albert von Steffenberg abordó de nuevo el tema y escribió un libro que de principio a fin trata de Sigune y Chinatulander. El libro es tan voluminoso como el Parsifal de Wormman von Esteban y trata de la vida de Chinatulander. Se cuenta que lucha como escudero junto a Gamuret de Anchorage en el oriente, que finalmente ha de llevar a Erceloide el mensaje de la muerte de Gamuret. Chinatulander asume entonces la tarea de Gamuret y viaja de nuevo a los países árabes, conquistando territorios enteros en Argelia y Marruecos. Finalmente adquiere el oro de la Saelde, de la salvación, y decide regresar junto a Sigurd. El oro es transportado en uno de los barcos de su flota, pero el barco naufraga en una tormenta y el oro se pierde. Lo único que queda son un anillo y un alfiler que Chinatulander había cogido del tesoro al verlos tan bellos. El anillo y el alfiler caen en posesión de Orilus, de la Landa, que había conquistado el país de Anchowe. Mientras Gamuret estaba en Oriente, Orilus regala las joyas a su esposa Jeshute, y esos son el anillo y el alfiler que Parsifal, según el libro de von Esteban, arrebata a Jeshute. ¿Y puede seguir otro? Gracias por el esfuerzo tan tremendo. Esto más o menos yo sé cómo se pronuncia porque lo he escuchado mucho por la ópera, por la ópera de Wagner, que está inspirada en von Eschenbach. Eschenbach. Las óperas sería bonito que pudiéramos juntos trabajar todos estos temas que están representados fundamentalmente en la ópera de Wagner, en el Anillo del Nibelungo, donde están todas las tradiciones del dios Wotan. Bueno, algún día podríamos hacer algo. Me las he visto todas. ¿El qué? Él ha Que visto todas, él. yo he ¿En visto serio? todas las óperas del Wagner, sí, sí, ¿Has visto las varias veces. óperas? Sí, Hombre, sí, todas, todas. Bueno, lo de Parsifal, lo que pasa, bueno, que algunas sí me acuerdo de todo el entramado, o sea, la cuestión. Pero de Parsifal, que la he visto, no recuerdo, porque ya son muchos líos, ¿no? mm, Pero casi todas, ¿eh? Falta muy pocas. qué bien. Pues fenomenal. Si te falta alguna, yo las tengo por aquí casi todas. Así que estaría bien algún día hacer una sesión de ópera y transportarla a los conceptos antroposóficos. Ok. De hecho, Rudolf Steiner estaba viniendo del, del Bayreuth, que era el teatro que hizo Ba- eh, Wagner para representar sobre todo el Anillo del Nibelungo, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Bueno, Que las óperas de Wagner fueron para los nazis un estandarte, ¿eh? Para que veamos ahí una cosa que por otro lado tiene toda esa cuestión de mitología, de estos seres, de estos guerreros, y por otro lado eh, el social nacionalismo lo coge como algo
suyo, ¿no? Sí, bueno, y Nietzsche, un loco puede coger lo que le venga bien, aunque no tenga nada que ver verdaderamente. Malentendido, son fuerzas también que están ahí para, pero no hay que asociarlo con eso. En realidad son obras llenas de espiritualidad. Es que cuando yo vuelvo a ver que lo que son las cuatro obras del El Anillo del Nibelungo, las veo continuamente. Me acabo el ciclo y vuelvo otra vez a empezar. Y es que se palpa muchos de los conceptos antroposóficos dentro de esas obras, de la mitología germánica, claro. Shonatulander aparece de vez en cuando en la corte del rey Arturo, donde le espera Sigune. Cada vez le ruega que no vuelva a luchar, pero él se siente interiormente obligado a hacerlo. Aquí surge de nuevo uno de los asuntos que existen entre las dos almas hermanas. El espíritu comercial burgués de los holandeses le da una bonita expresión. La cosa está antes que la chica. Expresado en términos espirituales, el cometido espiritual está por encima de las relaciones humanas. Eso está continuamente entre estas dos personas. Para un alma femenina es difícil aguantarlo. Ha de ser realmente muy fuerte para ello. Estas dos almas buscaron y encontraron la corriente del Grial. Se educaron en la corriente del Grial, donde puede ser aprendida la intimidad del cristianismo. Esta experiencia era necesaria para que la individualidad de Rudolf Steiner pudiese, en la encarnación siguiente, la de Tomás de Aquino, cumplir con su misión de cristianizar la filosofía aristotélica. Esto hace Tomás en París. Trae la escolástica. Tomás trae la metamorfosis del aristotelismo precristiano hacia el aristotelismo postcristiano, pero aún no es posible la verdadera penetración hacia el espíritu, porque aún como Tomás de Aquino, esta individualidad ha de atenerse a las limitaciones del periodo actual en el que vive. Tiene que conducir al alma racional hasta el extremo de las posibilidades racionales, en el terreno de la expansión del razonamiento humano. No es posible llegar tan lejos que Tomás, más lejos que Tomás. Tomás siempre estuvo acompañado por un monje más joven, Reginaldo de Piperno. Lo curioso en esta relación es que Reginaldo, el alma hermana, no solo era el discípulo de Tomás, sino también su confesor. Entonces llega en la vida de Tomás el momento de la revelación interior y ve cómo su verdadera esencia espiritual puede revelarse en la esfera luminosa del mundo solar. Tomás se retira de la vida pública después de esta experiencia y no vuelve a pronunciar palabra. Queda mudo. Solo Reginaldo de Piperno permanece junto a él y le cuida hasta su muerte. Solo en su encarnación como Rudolf Steiner se haría posible expresar en palabras sin inhibiciones los conocimientos del mundo espiritual, porque el Kali Yuga había concluido y era posible una nueva revelación. Entonces actúa como el gran maestro y crea la poderosa visión del mundo de la antroposofía. No es posible ni necesario que trate extensamente la vida de Rudolf Steiner. Hay mucho escrito sobre ella, también sobre los aspectos trágicos. En su autobiografía, Mi vida, se puede encontrar lo que él considera importante comunicar, pero ese libro no está completo. Solo llega alrededor de 1907. Lo escribió en su lecho enfermo y no pudo terminarlo a causa de su temprana muerte en 1925. Me limito a dar algunas grandes líneas. El retraso es una característica importante de su vida y de su obra. Se puede decir en cierto sentido que solo en la última época de su vida llegó realmente a su verdadera tarea espiritual, transformar la inteligencia cósmica micaélica en inteligencia humana. Es lo que significa la palabra antroposofía. Antropos significa hombre y sofía, sabiduría. Hace poco me preguntaron por qué empezó Rudolf Steiner tan tarde a hablar de Micael.
La pregunta es muy comprensible y justificada. Steiner dijo siempre que la actividad del arcángel Micael como espíritu del tiempo comenzó en 1879, pero no habla exactamente del significado de Micael hasta el final de su vida, más o menos a partir de 1918. El momento culminante se produce en 1923, cuando Rudolf Steiner, durante el Congreso de Navidad, no solo reforma profundamente la sociedad antroposófica, sino que además inicia la escuela esotérica de Micael, de la que hablé en un capítulo anterior. Así que ¿por qué Steiner habló tan tarde de Micael y por qué fundó tan tarde la escuela de Micael? Porque en su camino tuvo que hacer siempre cosas que otros habían abandonado. Así tuvo que dedicar muchos años al desarrollo del guetianismo. Tuvo que desarrollar un lenguaje en el que la antroposofía pudiese aparecer. Tuvo que enseñar a los hombres a cooperar entre ellos, en lugar de pelearse continuamente. Claro que una frase importante fue la lucha con la sociedad antroposófica, que estaba fuertemente orientada en la antigua sabiduría del esoterismo oriental. Aquel movimiento era muy hostil contra lo que aporta la antroposofía, es decir, contra el esoterismo cristiano, la sociedad teosófica. No sé si aquí dije la sociedad antroposófica. Claro que Sí, pero se una... te perdona, vaya. Ya. No es necesario que diga aquí mucho acerca de ello. Poco tiempo después del enfrentamiento con los teósofos, estalló la Primera Guerra Mundial, lo que supuso otro fuerte retraso. Inmediatamente después de la guerra, Steiner se encuentra con una generación muy nueva. Lo denomina la juventud nacida después del fin del Kali Yuga, alrededor del cambio de siglo. Soy uno de los últimos de aquella generación. Nací en 1905. En la época posterior a la Primera Guerra Mundial se sitúa el encuentro interior de Ita Beckmann, su alma hermana, que ya llevaba mucho tiempo cerca, en realidad desde 1927. Pero el verdadero encuentro interior se sitúa mucho, 1904, pero el verdadero encuentro interior se sitúa mucho más tarde. ¿Por qué tan tarde? Ita Beckmann dijo una vez que la tensión entre Aristóteles y Alejandro Magno ocultaba aún sobre ellos, actuaba aún sobre ellos, y tenía que desaparecer antes de que pudiese tener lugar el reconocimiento interior. Según ella, era necesario que siguiese su propio camino en soledad durante mucho tiempo, antes de poder reconocer como alma madura y en plena conciencia a Rudolf Steiner. Esto tuvo lugar en 1921, cuando Ita Beckmann tomó la decisión de abrir la clínica de Arlesheim de Dortmund. Establece la clínica y después se acerca a Rudolf Steiner y dice: esta clínica está a su disposición. ¿Qué hay que hacer? Tengo que resistir la tentación de hablar sobre lo que ocurrió aquellos años alrededor de la clínica de Arlesheim. Cada día, cuando era posible, Steiner se acercaba a la clínica, trabajaba con los médicos, participaba en las deliberaciones sobre los pacientes, daba instrucciones, etc. Pero nunca trató él mismo a los pacientes. Siempre decía: ha de hacerlo un verdadero médico. Entonces, se lo puedo confiar a Ita Bergman. Qué pasada, ¿eh? Wow. Yo he seguido porque mm, es que era como, como que había que seguir. Hombre, Joana, Es qué terrible. bien. ¿Estás sin gordito o si estás con mucho pelo ya? Qué bonito. Sí, hola a todos, ¿eh? Hola, madre mía. Sí, sí. O te queda Hola, genial, Joana. Joana. Hola. Sí, Te- sí. Bueno, voy con el gorro porque todavía tengo un poco de frío, porque Claro. aquí hace buen tiempo, pero todavía hace frío. Pero si puedo me lo quito. Claro que sí. Está muy guapa. Gracias. Madre mía. Al hilo de lo que habéis contado de lo que se ha leído antes de Parsifal, hay una película, por si queréis verla, que se llama El Caballero Verde.
que está muy interesante. Mm. Bueno, es un poco tostón porque os podéis imaginar que está relacionado con el camino de Parsifal, pero así como de los mundos del Rey Arturo y de todo ese rollo, Qué bien. pero está muy chula. Está muy Pues chula verla con esas miras. sí, anda, pasa luego el enlace que a ti te El gusta, enlace, al pues, tráiler, pues, ya la pues tengo buscamos. que buscar dónde está, no sé dónde está. ¿Cómo has dicho? Yo lo busco. El Caballero Verde, El Caballero Verde se llama así. por ver el tráiler. Yo os Bueno, tengo que dejar, bueno, os veo lo que queda en diferido. sí. Además, la voy a pasar porque yo creía que había pasado la del jueves pasado. Se me ha ido y ahora he visto que estaba ahí pendiente de subir y de enviar. Ahora Sí, voy a subir las dos, la del jueves, que también te perdiste un poquito del final, y, y esta, ¿vale? Inmediatamente, esta misma noche ya está ahí. muy bien, sin problema, cuando Muy pueda. bien, Antonio. Un abrazo a todos. Muchas Gracias, hasta gracias. luego. Gracias. Luego, chao. Bueno, ¿cómo veis todo esto? Es decir, que estamos aquí con Rhoda Steiner y resulta que era Tomás de Aquino. Y nos quedamos. Para mí, perdón, para mí ha sido muy interesante, ¿no? El que durante, o sea, a lo largo de el segundo día, ¿no? En el que estamos, creo, el tercero, en estos 2 días, digamos, eh, relaciona el, el paso por el mundo de un alma con otra alma gemela o que se va relacionando a lo largo del tiempo y de personajes que conocemos por la historia, ¿no? Que algo sabemos de ellos, o que digamos que son relevantes, ¿no? En la historia, como Alejandro ¿no? Y a mí lo que me hacía pensar esto es que quizás cada uno de nosotros pues no hayamos tenido ese desarrollo, ¿no? Hayamos estado en unos personajes tan importantes, pero al fin y al cabo, el ser que se mete en el proceso de la vida, ¿no? Bueno, del desarrollo del mundo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Sí, de toda la evolución esta, ¿no? Pues cada uno de nosotros hemos vivido también este tipo de situaciones en la vida que nos ha tocado, quizás no tan espectaculares, posiblemente no, pero en cierto modo es la misma cuestión, ¿no? Haberte ido relacionando a lo largo de la vida con determinadas personas o personas desde hace mucho tiempo, con unas tendencias, con una enfoque en tu vida, ¿no? Y como a otro nivel, ¿no? Menos potente, ¿no? De seres que están más evolucionados y sus funciones o su misión en la vida es más relevante, ¿no? Que afecte a toda la humanidad. Pero cada uno de nosotros formamos esa humanidad que se ha tenido que ir también interrelacionando y estando ahí de base para todo este desarrollo, ¿no? Que afecta al universo, en definitiva. Es impresionante. Ujú. Sí, eh, y un poco podemos intuir que hemos estado enredados en estos mismos asuntos en épocas anteriores, en la forma que tocaba, pero entre nosotros mismos, incluso con Rudolf Steiner a lo mejor, porque es que no es normal cuando encuentras la antroposofía, a pesar de ser una cosa que realmente si te pares a pensarlo, pues no tiene así a priori, al principio, un atractivo que enganche, pero te sientes absolutamente atraído de una manera sobrenatural. Y yo creo que ahí tiene que ver este aspecto
Y además siempre decimos lo mismo, es que es como que yo esto lo llevaba dentro. Pero a ver, ¿cómo lo vas a llevar adentro si de repente de no saber nada te hablan de cosas que tú ni te hubieras planteado? Como esto de la encarnación de una persona, de un filósofo al fin y al cabo de principios del siglo XX, que ahora te dicen que es Santo Tomás de Aquino, y que si el Kali Yuga, que si Arrimán, que si... Pero te sientes totalmente atraído, lo ves como verdad interiormente. Y es por eso, por lo que tú dices, Pepe, porque hemos estado enredados entre nosotros y en tantas épocas como soldados rasos, igual que ahora, a lo mejor, pero Sí, José Luis, para mí es como tú lo dices, ¿no? Es una atracción. No sé, yo es que intento venir a las sesiones cuando a lo mejor, yo por ejemplo lo que he hecho hoy, de dejar a una amiga, ¿sabes? En la estación que venía de Madrid, digo que me voy, ¿sabes? No, que luego digo, no sé si estoy siendo mala persona, pero, pero es que lo que tenía ganas de hacer era esto, fíjate. ¿sabes? Y es como, es lo que tú dices, es como una actuación, es algo muy fuerte. Sí, y es que como que a veces también ya no es porque sea muy interesante, estemos deseando de reunirnos, de leer, de ver, de compartir, sino como, Dios mío, que se me acaba el tiempo, que yo no sé cuál, y yo necesito llevarme al otro lado mientras más mejor. O sea, Sí, sí, yo a veces como que siento, lo quieres leer todo, lo quieres ver todo y yo que tengo tan poquísimo tiempo ahora, digo, necesitaría 4 horitas más para darme cuenta de todo lo que tengo que hacer. sí, bueno, y ahora, di Olga, sí, perdón. No, no, sigue, que no tiene nada que ver, es otra cosa. No, no, solo así que como ahora tenemos tantos medios, yo muchas veces que estoy fregando los platos y me pongo audios y cuando puedo leer leo y cuando siempre un poco Sí, sí, enredado en... Me he sí, comprado sí. además unos auriculares chulísimos que os lo aconsejo a todos, que tiene abierto, o sea, funciona porque te vibra en la cóclea, entonces tienes los oídos abiertos, que puedes estar en el mundo tan tranquilo, Ujú. pero lo que hace es que te manda el sonido a través del hueso, y entonces es súper cómodo, te los pones y estás ahí escuchando antroposofía, es curioso, ¿sí? Qué tecnológico eres. Yo lo he conocido porque son los que se utilizan para natación, porque se puede Ah, mojar y no tiene un altavoz, es una membrana que vibra. Por ahí los tengo, cargando como siempre. ¿Eh? Esto que se supone que es por donde sale el sonido, es nada. Entonces, esto a vibra, ver, póntelo. se te queda, ¿ves? Se te queda el oído Ah, abierto y te lo oyes perfectamente, pero porque te manda el sonido al hueso. Ujú. ¿y cómo se llaman para buscarlos? Auriculares. De natación. Sí, tú pones eso Que van ahora te conectados, mando mando el mío para que van lo Va- conectados por Bluetooth, ¿no? potencie. ¿Qué? Vale. Van por Bluetooth. Que Sí, sí, por Bluetooth. yo lo Y que suelo hacer, los PDF en el móvil, si despliega el desplegable, hay una cosa que pone leer directamente. La voz está bastante bien y te permite, pues bueno, cualquier texto leerlo. Sí, o sea, escucharlo en vez de leerlo. Para mí es lo que hago, ¿eh? Yo todo lo escucho ya, Qué bien. leo poco. Sí, Y sí, José Luis, no sé si lo has contado al principio, pero lo que iba a preguntar era si, porque has dicho que iba a cambiar la dinámica
de las clases, pero yo no sé si o sea, de las clases, de las sesiones, pero no sé si lo has contado antes de que yo me incorporara. No, no lo he contado. Pero no es de las sesiones, es de esa media horita previa de 7 a 7:30 para miembros y aspirantes, que simplemente llevábamos ya tiempo hablando con Ángel Zafra y ya hemos quedado en firme que sí o sí, pase lo que pase, una vez al mes, vamos a hacer una sesión como que le da continuidad también a nuestro trabajo de la antroposofía básica ampliada. Después va a haber el domingo a las 7 de la tarde, el tercer domingo en principio a las 7 de la tarde, va a haber un taller de 1 hora, como lo que hacíamos nosotros aquí, antes de la sesión de los lunes, para miembros y aspirantes, para trabajar la piedra y todo lo que tiene que ver con pertenecer a la sociedad antroposófica. Y también como preparación para ingresar en la escuela de Micael. Y después, a partir de las 8, va a haber un trabajo sobre las meditaciones de la primera clase, de esto que precisamente está aquí contándonos también eh, el, el Libegut, que dice que ya ha hablado en otro apartado, pero que encontró Steiner a partir del 23, fue cuando se vinculó mucho más con Micael y creó la primera clase. Pues esa primera clase también la vamos a trabajar, no como se trabaja en las lecturas, que están los lectores oficiales, que hay que ir a donde cada uno tenga su sede, pero hacer un trabajo de continuidad entre una lectura y otra oficial en la sociedad. Entonces, solo era eso, que en vez de hacer media horita antes, vamos a hacer 1 hora una vez al mes y mientras más gente vaya viniendo, pues iremos ampliando a hacerlo un domingo y otro, para que se convierta esa tarde del domingo, pues como ayer. Entonces es muy bonito porque justo además la primera sesión ya, con toda la fuerza que vamos a hacer, va a ser, imaginaros casualmente qué domingo toca en abril, el de Pascua, El domingo de... domingo de Pascua. Así que fíjate, el universo se alinea. ¿Mm? Y no lo hemos pensado, era el único que teníamos posibilidad libre para empezar y justo, a ver, ¿en qué cae el anda? Pero si es el domingo de Pascua, wow. Entonces, esa era la cuestión nada más, ¿vale? Y después sí que ha habido un poco de Vale. lío, por favor, perdonarme con lo de que si último, último No, lunes o última semana, y yo mismo también me lié y verdaderamente es último, último cuando no tenemos clase, independientemente de cómo haya caído la semana, es el último martes, el último lunes, perdón. El último lunes es el que no. Es decir, hoy es cuando no hubiéramos tenido que tener clase. Pero yo también me lié la semana pasada. No vi vuestros los vi de pasada, pero no lo entendí. Yo no sé qué me pasó en ese momento que lo vi. Pero bueno, el caso es que ya estamos aquí, lo hemos recuperado y lo vamos a hacer siempre fijo, ¿no? Ha caído muy rara este final de mes con un solo día aquí en este lunes, pero en realidad este es el que tendría que haber sido el de descanso, no el de la semana pasada. Así que último lunes vale, del mes es cuando no damos clase y lo dedicamos a nuestra interiorización. vale. Bueno, piedra. Bien, yo creo que podríamos dejarlo aquí Piedra. o seguimos un poquito más. Mm, Yo por mí no. Podemos leer la piedra, ¿verdad? La piedra y habíamos dicho de leer también la, la meditación de la semana de la piedra, que habíamos leído la vez pasada, la de el miércoles, que es la primera, porque fue al día siguiente de la
de la inauguración del Congreso, el día 24 de diciembre de 1923, que cayó en martes. Eh, ¿Hacemos eso entonces? ¿Leemos la meditación de la piedra? Sí, Vale. Vale, ya la tengo aquí. Ritmos, no me salía la palabra. El segundo ritmo vamos a leer. El segundo ritmo. Bien, ya lo voy a sacar. Bien, bueno, pues lo dicho, ayer leímos la introducción y luego la piedra completa de cuando el día 24 de diciembre Steiner dio por primera vez parte de estos versos. Y después el miércoles dio el primer ritmo en el que va desgranando no el significado, sino la estructura, y ayuda mucho a aprenderla también de memoria, que es algo bastante bonito porque la podemos meditar sin complicación y de una manera mucho más profunda a través de la memoria. Y bueno, el siguiente segundo día dio el segundo ritmo, era el jueves 27 de diciembre de 1923, siempre en las conferencias de la mañana. Y él comenzaba diciendo: mis queridos amigos, de nuevo dejemos llegar a nuestros corazones las palabras que han de darnos de forma correcta el autoconocimiento necesario desde los signos de los tiempos. Y da no los tres versos completos, sino una parte de ellos. Si queréis, ¿alguien se atreve a decirlo de memoria? Quien se atreva, los demás le corregimos. Alguna, no todo, a lo mejor la primera estrofa si nos vamos poniendo retos. Pues yo me voy a aprender la primera estrofa del primer verso y el próximo lunes me voy a atrever a recitarlo en voz alta delante de los compañeros para que ellos también es muy útil, ¿eh? Y no se trata de que nos la aprendamos para aquí no equivocarnos, sino precisamente para ayudarnos, a forzarnos a ir aprendiéndola y ayudarnos aquí a que sin tener que mirar el papel, los demás que también en ese trabajo prácticamente están haciendo un esfuerzo de memorización, pues le ayudemos, ¿vale? Bien, y si quedamos para la semana que viene, intentar aprendernos el primer párrafo, por ejemplo, alma humana, tú vives en los miembros que por el mundo del espacio te llevan en el ser de los mares del espíritu. Ejercita el recordar espiritual en lo hondo del alma, donde en el imperante ser creador de los mundos se genera el propio yo en el yo de Dios, y de verdad vivirás en la esencia cósmico humana. Quedamos en que para el lunes que viene intentamos un trocito, no entero incluso, sino un poquito de aquí, intentar retenerlo y decirlo. Sí, yo creo vale. que podríamos plantearlo así, ¿no? De lo mejor, mira, pues para la que viene damos parte del primer párrafo, ¿no? Sí, Porque la verdad es perfecto. que nos ha cogido de sorpresa y es una cosa pendiente realmente, ¿eh? Yo lo llevo diciendo mucho tiempo y no lo hago. Sí, sí, exacto. Es eso, que este espacio sea un impulso también. Podemos dejar estos 10-15 minutitos últimos. Entonces, ahora voy a seguir yo leyendo, pero lo interesante es verlo reflejado en los versos. Bueno, perdón, ¿quiere alguien recitar el segundo verso? Aquí.
leerlo. Sí, sí. Yo he leído el primer verso de este ritmo. Y ahora leemos el segundo verso. Vale, lo voy yo. Alma humana, tú vives en el latir del corazón y del pulmón, que a través del ritmo de los tiempos te conduce al sentir de la propia esencia anímica. Ejercita el contemplar espiritual en el equilibrio del alma, donde las fluctuantes acciones del devenir de los mundos unen el propio yo al yo cósmico, y de verdad sentirás en el actuar anímico humano. Muy bien. ¿Alguien más, por favor, puede leer? Sí, ya leo yo, José Luis. Muy bien. Alma humana, tú vives en la cabeza en reposo que desde los fundamentos de la eternidad te revela los pensamientos cósmicos. Ejercita la visión espiritual en la calma del pensar, donde los eternos fines de los dioses donan luz de esencia cósmica al propio yo, para su libre voluntad, y de verdad pensarás dentro de los fundamentos espirituales humanos. Bien. Perfecto. A ver qué os parece esta dinámica, a ver si la llevamos bien. Yo voy a dejar proyectado aquí esto. O sea, nos imaginamos que tenemos a Rudolf Steiner por ahí delante y él, en vez de escribir en la pizarra, yo lo voy a señalar para que la estructura se vea dentro de los versos. Entonces, yo leo sin que veáis, sino simplemente escucháis, y lo que él dice que se pone en la pizarra, yo lo voy a señalar en los versos, ¿de acuerdo? Y luego ya, si va bien, bien, si no, pues miramos otra manera. Nos dice, volvamos ahora a escribir un ritmo ante nuestras almas partiendo de estos versos cósmicos para llegar así, poco a poco, hasta su verdadera estructura. Entonces dice y escribe en la pizarra. Se genera el propio yo en el yo de Dios. Y tomemos de la segunda parte del verso que contiene un segundo proceso anímico. Unen el propio yo al yo cósmico. Y saquemos de la tercera parte, donan luz de esencia cósmica al propio yo. Entonces, ahora sería meditar la diferencia entre estas tres partes, interiorizar esa diferencia. Eso nos va a ayudar mucho también. O sea, el trabajo de memorizarla es que la estructura es muy similar, pero el contenido en su esencia es absolutamente diametralmente opuesto porque apela a las tres cualidades diferentes del alma. Y nos dice ahora Rudolf Steiner, para llegar al ritmo correspondiente, les agregamos las palabras que siempre resuenan hacia ellas y que tienen una íntima relación anímica con lo que acabo de anotar en la pizarra. Tienen una íntima relación anímica. Y de verdad vivirás en la esencia cósmico-humana y de verdad sentirás en el actuar anímico humano y de verdad pensarás en los fundamentos espirituales humanos. Meditamos ahora sobre esas tres partes. Visualmente también está muy bien localizarlas en el párrafo donde se produce esto, porque ahora él vuelve a repetir.
y anotar en la pizarra en este orden. Se genera el propio yo en el yo de Dios y ahora resalta la palabra vivirás y después resalta esencia cósmico-humana. Esto es lo que él resalta. Después unen el propio yo al yo cósmico y ahora resalta sentirás, actuar anímico humano. Y ahora donan luz de esencia cósmica al propio yo para su libre voluntad. Y ahora resalta, pensarás, fundamentos espirituales humanos. Y finalmente nos dice, encontrarán mis queridos amigos que prestando atención a los ritmos internos contenidos en estos versos y haciéndolos presentes en nuestra alma, podemos practicar una meditación, es decir, llegar a reposar en ellos con los pensamientos del propio ser. Entonces percibiremos estas palabras como comunicaciones de los misterios cósmicos, en tanto que estos resucitan en el alma humana como autoconocimiento del hombre. Es decir, nos está hablando de esos pensamientos cósmicos precisamente que hoy hemos trabajado. Bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Ha servido verlo de esta manera? Sí, ha estado muy bien, José Luis, ha estado, porque es algo en lo que uno no cae así cuando empieza a recitar el verso, pero está muy bien ver ahí esas, ¿no? Las asociaciones de los verbos con... Está muy bien en cada párrafo, sí. Perfecto, pues nada, seguimos ensayándolo así. Quien se le ocurra alguna dinámica, pues que también nos la ofrezca aquí directamente en este final de sesiones. Pues muy bien, que tengáis buena noche, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas Luego, gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. mm, Adiós, Joana. Un Hasta besito. luego. Adiós, Susana. Pepe. Buenas noches. Buenas noches.